Buenos días, mi proyecto se denomina el Complejo Educativo Cultural San Bernardo. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, hacia el suroriente de la ciudad, más específicamente en el barrio San Bernardo, entre la calle Sexta y la carrera 12. Históricamente, este ha sido un sector vulnerado por ámbitos políticos, económicos y sociales, lo que ha generado la aparición de problemáticas de diferentes índoles que se van a abordar en el proyecto. Algunos de los factores por los cuales fue elegido este lote fueron los distintos potenciales que este posee y asimismo las problemáticas que se pueden abordar mediante la arquitectura. En un primer momento se hace un análisis ambiental y de espacios libres del sector, siendo un aspecto de vital importancia para la cohesión de un nuevo proyecto que se pueda empatar y de igual forma mejorar con lo ya existente. En la localidad encontramos una deficiencia en la conectividad de estos espacios libres del sector, evidenciando en un primer lugar el bajo porcentaje de espacio público por habitante y la clara desarticulación y el poco aprovechamiento que hay respecto al Parque Tercer Milenio. A partir de este análisis de espacios libres se abre la posibilidad de diseñar un proyecto detonante que permita construir un tejido de espacios públicos y a la vez responda a la demanda de personas que se espera que se concentren en dicho parque. En cuanto a la movilidad, este es uno de los mayores potenciales de la ubicación estratégica que posee el proyecto, situándose entre dos de las vías principales de la ciudad, que aseguran una conectividad de sur a norte por la carrera 10ª y una conexión oriente-occidente por la calle Sexta, generando movimiento en el sector, además de ser un foco para que el proyecto pueda atraer y concentrar gran parte de estos flujos de la vía arterial, además de la cobertura en cuanto a servicios de transporte público, teniendo 3 estaciones de Transmilenio en un radio muy cercano y además la proyección a la estación de un metro elevado. Sin embargo, estas vías generan algunas divisiones urbanas que se prestan para el deterioro funcional del barrio, encontrando algunas limitaciones en la accesibilidad peatonal en relación a la cantidad de gente que circula en el sector. Dentro de este análisis también cabe destacar algunos puntos críticos del sector, donde hay un notorio descuido del espacio público, donde podemos encontrar elementos y barreras físicas que dificultan la vida en comunidad, como edificaciones abandonadas, actividades que no van acorde a los usos del sector, etc. El concepto surge a partir de la posibilidad de tomar un valor arquitectónico que mediante unas caracterizaciones propias sea el condensador y cohesionador de dos atmósferas diferentes como lo son lo público y lo privado en un proyecto. Siendo así, mi concepto se denomina el vacío entendido como un elemento transicional y redefinido entre las escalas públicas y privadas. Partiendo de que la arquitectura se puede interpretar como la significación del vacío a través de la imposición de elementos tangibles, razón por la cual se escoge el vacío como el principal concepto arquitectónico, en su valor como elemento esencial de la configuración arquitectónica, dotándola de diferentes cualidades a partir de las relaciones con el afuera y con el adentro, donde se empieza a constituir infinidad de experiencias a partir de la masa y el vacío como las herramientas principales para proyectar en el espacio. También con el fin de aportar un carácter de resignificación, planteando que a través del diseño implantado en un sector como lo es el barrio San Bernardo, se habita el concepto del vacío a partir de procesos sociales que empiecen a vincular a la comunidad y así ir construyendo una identidad la cual se fue desdibujando por diferentes aspectos y pues utilizando esta herramienta como reconstrucción de la memoria. Bueno, como proceso de diseño en un primer lugar se parte del polígono que corresponde a la geometría del lote. Este condicionado por una normativa específica que le da un uso de equipamiento. La volumetría responde al máximo de edificabilidad que es 12,9 metros y con un área útil de 5.483 metros cuadrados y una ocupación máxima de 4.386 metros cuadrados. Teniendo en cuenta los recorridos actuales de la población, se hace una sustracción en la figura con el fin de realizar ingresos hacia el proyecto. En cuarto lugar y como estrategia principal, se realiza un plano deprimido como un eje de conexión entre una alameda propuesta por el Plan de Renovación San Bernardo y la estación de Transmilenio Bicentenario.
además de incluir el concepto del vacío como un condensador de las dinámicas urbanas. Y por último, como estrategia de conexión y mímesis con el contexto, se plantea una topografía a partir de planos en el proyecto que en un primer lugar hacen referencia a los cerros orientales, generando una conexión en cuanto a la geometrización de su forma, y en un segundo lugar generando una continuación del espacio público en una escala diferente, creando otras actividades de permanencia en la cubierta. En función de darle continuidad a estos espacios abiertos que posee el barrio, se propone una circulación pública en dos escalas, una circulación en el plano deprimido y otra circulación pública en planos de cubierta. En este video se puede apreciar mejor las dos circulaciones. En primer lugar, la circulación que se genera en cubiertas es una circulación continua que permite pasar de un volumen a otro y de igual forma conectar los espacios, y también el deprimido de la mitad que conecta la Alameda con la estación de Transmilenio Bicentenario. En cuanto a las circulaciones privadas, primero tenemos la circulación de la actividad cultural. Estas actividades se distribuyen en el sótano y primera planta, siendo estos los niveles con mayor conexión al espacio público. Esta circulación tiene como principal eje el recorrido central y la conexión con el nivel cero. Posee unos controles de ingreso para espacios específicos como el auditorio principal, las salas audiovisuales y algunas salas de exposición. El segundo gráfico muestra la circulación de las actividades comerciales. Estas también se dan en la primera y segunda planta, teniendo como eje organizador el recorrido central y el recorrido a nivel de calle. Se diseña una circulación libre por la planta, solamente definida por unos módulos comerciales dispuestos en una planta libre. Y por último, en el uso educativo, hay una predominancia en las concentraciones de este uso en segunda y tercer planta, ya que requieren otro grado de privacidad respecto a las demás zonificaciones. Se plantea una circulación central entre dos crujías definidas por la tipología de barra que posee el proyecto. La forma de acceso se da por los puntos fijos definidos en cada volumen. Además, cada volumen posee dos puntos fijos compuestos por ascensores de carga y escaleras, y además las salidas de emergencia. En este video se muestra la transición de una circulación pública a la privada, mostrando una organización del comercio en sótanos y cómo este recorrido central empieza a distribuir todos los flujos por el proyecto. El proyecto se compone de 4 paquetes programáticos principales: el paquete educativo, el paquete cultural, el paquete comercial y las zonas de servicio de cada actividad. En este sótano se encuentra el parqueadero. Este cuenta con 74 espacios de parqueo, 7 de estos para discapacitados, y cada punto fijo está cerrado para evitar el ingreso del humo de los vehículos al proyecto, además de poseer cuartos técnicos y áreas de bodega. En este primer sótano encontramos espacios como lo son el auditorio, que tiene un área de 481 metros cuadrados y un aforo para 250 personas, un salón de creación, una sala de exposición, una sala de lectura y una plazoleta de comidas con capacidad para 48 personas. En la primera planta tenemos actividades principales como lo son el restaurante con capacidad para 100 personas, una librería, un café, varios cafés auxiliares y el auditorio de nivel 2 con una capacidad para 60 personas. En la segunda planta encontramos el taller textil, que tiene capacidad para 32 personas, una aula formativa con capacidad para 35 personas, un taller de diseño, una zona de estudio, algunas aulas múltiples, una aula teórica y además un taller de maquinaria. En esta tercera planta encontramos el área administrativa, una sala de juntas y el taller de gastronomía. Y ya por último, en la planta de las terrazas encontramos unos espacios
que se ubican en las partes más altas que funcionan como miradores de donde se ubican unas pérgolas y unos espacios auxiliares de permanencia. Dado el carácter público del sótano, los puntos fijos van desde los parqueaderos hacia este sótano, con salida al vacío central, donde está la posibilidad de salir hacia la estación Bicentenario o hacia la Alameda. En la primera planta, las salidas de emergencia se ubican hacia las fachadas exteriores, manteniendo una estructura individual y continua directamente hacia la calle. En estas imágenes se muestra el solsticio de verano y el solsticio de invierno sobre el proyecto. El contexto del proyecto genera unas fuertes condicionantes respecto a la bioclimática, como lo son las altas torres de vivienda contiguas al proyecto, que proyectan sombra en horas de la tarde sobre las terrazas transitables y sobre el vacío central, generando un espacio frío. Como solución se propone una cubierta en función de concentrar energía y generar confort climático al interior del proyecto. En esta imagen se puede evidenciar la cubierta que recubre el vacío central y los vacíos que están en los diferentes volúmenes del proyecto. Estos vacíos al interior de los volúmenes, además de iluminar los espacios y las actividades que se dan en sótano, también generan una circulación constante de aire, lo que genera corrientes internas que mantienen frescos los espacios. El proyecto también posee una barrera de sonido dada por la vegetación dispuesta. En las terrazas se disponen de cubiertas y pérgolas que protegen de las corrientes de aire, además de la disposición de vegetación que generan un microclima en la cubierta. En cuanto a la técnica del proyecto, la fachada está compuesta en los pisos superiores por unos paneles de aluminio perforados que permiten un control lumínico en el interior, además de generar una cámara de aire dada por la doble fachada acristalada que permite mantener los espacios calientes y también funcionar como una barrera auditiva. Y en las plantas bajas las fachadas se componen de una fachada acristalada que permite desdibujar los límites del adentro y del afuera, así como la iluminación de los espacios interiores con luz natural. Respecto al sistema portante, este está compuesto por 6 cuerpos, cada uno con su estructura porticada en acero, respondiendo a las geometrías del proyecto y a las grandes luces que se trabajan. Los dos volúmenes principales se subdividen en 3 estructuras, cada una independiente de la otra, las cuales permiten que cada cuerpo responda a las cargas bajo las cuales están diseñados.